Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Jueves 22 de septiembre de 2022. Buenos días, bienvenidos. Nos da muchísimo placer estar nuevamente conectado con ustedes esta mañana, agradeciendo a nuestros buenos amigos de Telenoticias 21 la oportunidad de informarnos desde el propio lugar de los hechos y cómo está el país y cómo está el mundo. Así es que vamos en esta hora y media a hacer análisis sobre temas importantes que gravitan en el entorno periodístico. Hoy vamos a hablar de educación y todos aquellos aspectos desafiantes que tiene este importante rubro. Hablamos sobre las proyecciones, por ejemplo, que ha planteado el gobierno de poder restaurar alrededor de 500 escuelas, no solo desde el punto de vista de la infraestructura, sino también con otras perspectivas. Asimismo, vamos a hablar acerca del modelo de educación proyectado bajo una nueva currícula y qué involucra y qué expectativas también está ocasionando esto dentro del quehacer magisterial. Exigencias de sindicatos magisteriales, tema de pensiones que ha sido otro de los elementos que ha sido preocupante para ellos. Así es que desde ya les invito a ustedes que se queden porque nuestros invitados de hoy son Javier Hernández, presidente de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador. Bienvenido, Javier. Muchas gracias, Ernesto. Un placer estar nuevamente por acá. También me acompaña el maestro Paz Setino, secretario general de Bases Magisteriales. Gracias por acompañarnos. No, gracias a usted, Ernesto. Un saludo y saludos a Javier. Muchas gracias. Como siempre, los invito a ustedes a que participen. Recuerden, @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas que están disponibles para que genere también junto a nosotros el debate en redes sociales y, por supuesto, genere insumos pertinentes para la discusión del tema que este día tenemos acá en la primera parte. Hablar de educación es hablar precisamente de crear muchas expectativas, no solo desde el punto de vista de lo que se anunció recientemente, que tiene que ver con el tema de restaurar precisamente las escuelas, sino que también de ver la propuesta de cómo se impulsan nuevas modalidades dentro del quehacer de la educación en el país. Bueno, Ernesto, y para todos los televidentes, el sistema educativo salvadoreño tiene una serie de carencias, carencias históricas, que tal cual lo hemos citado nosotros como bases magisteriales, tienen a la base una baja inversión en este rubro, que es una deuda histórica. Eso ha llevado a que el sistema educativo caiga en una serie de precariedades. La infraestructura quizás es lo más evidente, lo más evidente. 6 de cada 10 aulas educativas necesitan o requieren de algún tipo de intervención. O sea, la vida útil de muchos centros educativos ha terminado y por consiguiente eso implica una fuerte inversión para el Ministerio de Educación. Y nosotros esperamos que tal cual se hizo una inversión en la parte de la tecnología, pues esa tecnología no nos va a funcionar mucho si no tenemos espacios físicos o escuelas con todos los servicios básicos para que la tecnología funcione. En ese sentido, son varios los aspectos que deberíamos de analizar. La infraestructura es uno, los niveles educativos que han presentado carencias en cuanto a su cobertura, educación inicial y educación media, también hay que ponerle muchísima atención. Tiene que ver mucho con la expectativa, yo creo que contigo o ambos, creo que hablábamos la vez pasada sobre el establecimiento de una nueva currícula, que tiene que ver precisamente con el amigo de México hablábamos. Exactamente, hablábamos con un especialista también en el tema desde la Universidad de Guadalajara, por cierto. Bueno, cae muy bien, una muy buena noticia hablar de reforma educativa, porque es el tema que han tocado. Sí. Como parte de la reforma educativa, están anunciando, señor ministro, que va a haber una nueva escuela. Una nueva escuela vista desde el parámetro de la nueva infraestructura que se va a configurar para esta reforma educativa desde el punto de vista de la digamos, nueva escuela que se piensa hacer. Ahora, como dice el amigo Paz, hay otras aristas más que tocar sobre una reforma educativa y que sobre ellas pues estamos todos, propios y extraños, esperando información más expedita sobre esto. El tema, por ejemplo,
del contenido, de la disciplina, de la currícula, como tú lo acabas de decir. Tuvimos aquí una plática importante sobre un consultor muy reconocido, salvadoreño en México, ¿verdad? Sí, catedrático de la Universidad de Guadalajara. Correcto. Y bueno, ya de eso se ha hablado tanto. Nosotros mismos, como Asociación de Colegios Privados de El Salvador, hemos puesto el dedo en el renglón sobre varias cosas que las reformas que estamos viviendo ahorita tenía, pues, lo hemos hablado acá, tenía tantos errores, se han equivocado tanto y hemos vivido sobre esa equivocación tanto, hemos producido educación sobre ese error. Y la educación, pues, Ernesto, la educación es un sentimiento, la educación tú no la puedes palpar, tú no la puedes tocar, tú la puedes sentir. ¿Y en base a qué se mide la educación? Bueno, lo que se reconoce ahorita es que existe una serie de dificultades, de deficiencias en el sistema educativo, y por eso se habla de reforma educativa. De lo contrario, estaríamos diciendo estamos bien con lo que tenemos y sigamos como estamos. Pero ya se reconoce entonces de que hay error, hay problemas y que deben de corregirse y que deben de reformarse, o sea, darle una nueva forma a la educación del país. A ver, hay dos, ustedes representan dos rubros diferentes, pero coincidentes también en lo que significa el modelo educativo que el país debe de Yo asumir. también trabajo en el sistema público. Ahí también trabajas también. Así es. Claro. Entonces conoces muy bien esa arista. De hecho, pertenezco a bases magisteriales. Ah, ok. Sí, yo soy también miembro de bases magisteriales. Entonces todavía con más propiedad conoces ambos lados. Pues gracias a Dios, así es. Así es. A ver, este anuncio, por cierto, de hecho que entiendo ya es la segunda o tercera vez que se hace la promesa de remodelar escuelas, es solamente parte del, digamos, del desafío, como decía Pacetino, que tiene la educación en el país. Sí, al principio de año el ministro de Educación anunció una serie de estrategias para cambiar la escuela pública o cambiar lo que se hace en la escuela pública. Esas estrategias son como 8 o 9 estrategias. Inició justamente con la atención a la infraestructura, porque hay un reconocimiento que este es un problema que data de hace muchos años. Es una deuda que han dejado muchos gobiernos. Que no es de hoy, para ser claros y ser justos en colocar el tema en la dimensión. Esto tiene 15 años de venirse arrastrando esto. Por eso es que hay algunas escuelas que ya constituyen un riesgo para los que entran ahí. Esas aulas ya constituyen un riesgo para los niños. Entonces, ¿cómo se llama? Las estrategias están dadas, están planteadas, se han hecho públicas. Algunas de ellas ya se encuentran en pleno desarrollo. Por ejemplo, toda la legislación que va atendiendo a la niñez va justamente en esa dirección. Han anunciado que va a haber un programa de desarrollo de infraestructura, de mejora de infraestructura. Nueva escuela se llama, por cierto. Exactamente. La entrega de computadoras va en esa dirección también. Se acaba de iniciar un diálogo con las organizaciones gremiales que están como definiendo la ruta, una hoja de ruta a seguir para solventar una serie de problemas que tiene la escuela. Lógicamente, Ernesto, en esto hay que poner algunos, como decimos, el dedo en la llaga. Todo cambia. En esta era de la modernidad, todo cambia. Pero los sistemas educativos están estancados. Pero es un error, creo, a mi entender, es un error querer cambiar este sistema educativo con generaciones de docentes que están a punto de retirarse y que esperan una reforma de pensiones para irse, con generaciones de docentes que no fueron formados tecnológicamente, y el mundo de ahora eso es lo que más requiere. Mientras nosotros tenemos una cantidad de maestros que no fueron formados tecnológicamente atendiendo a los alumnos, tenemos miles de profesores que han sido formados bajo esta currícula tecnológica que están esperando una oportunidad para ingresar a la docencia. Entonces, aquí hay que tomar una decisión muy, muy clara. Eso implica presentar la reforma de pensiones lo más luego posible para que nosotros podamos remozar, como decimos, la flota docente y empujar con más energía o con mejores capacidades y habilidades este tema. Por esa razón creo que no me equivoqué bajo el enfoque colocar también este tema que forma parte de esos eslabones que tiene la educación en el país. Mira, la estrategia esta de la reforma educativa llamada Mi Nueva Escuela está orientada, según se ve, al rubro nada más de la infraestructura. La infraestructura tiene una historia acá, Ernesto, en el sistema público y privado bien acentuada la diferencia. Por ejemplo, cuando tú vas a fundar un colegio, hay toda una serie de requisitos que cumplir con el tema de infraestructura. O sea, tú no lo puedes fundar el colegio en cualquier lugar ni que no tenga las condiciones necesarias para ello. En cambio, cuando tú fundas una escuela pública, esa escuela nace donde regalan el terreno, no importa dónde sea.
como sea el terreno. Bueno, hay un instituto nacional que yo conozco que le dicen el hoyo, porque está hecho en una parte así, ¿verdad? Y esto nace así, Ernesto, después de la guerra. En los acuerdos de paz nace, ¿te recuerdas tú, Paz? Nace en Educo. Y Educo nace en cualquier lugar. Nace, si el señor de la hacienda quería dar el establo para escuela, ahí se decía la escuela. Si solo habían unas cortinas ahí y unos 4 horcones con unas láminas, esa era una escuela. Esa realidad cambió poco y todavía hay rastros de que esa es la realidad que tenemos en algunos lugares. Entonces la infraestructura que se encuentra ahorita es una infraestructura en la escuela pública en algunos lugares con lamentables condiciones, y aunque en el extremo hay escuelas públicas de muy buen reconocimiento de infraestructura en la zona urbana. Entonces ese tema de la infraestructura, para corregirlo y hablar de 5.000 escuelas y de hacer nuevas escuelas en ese sentido, reformar las que ya están y hacer nuevas, esto va a llevar una inversión muy significativa y mucho tiempo que invertir en esto. Ahora, como dice Pacetino, entender que la infraestructura es un componente de muchos más de los problemas integrales de la educación. Ni siquiera la reforma que se plantea ahí está tocando todos los componentes que deberían tocarse en una reforma educativa. Va a ser una buena inversión que entiendo está proyectada casi a los $45 millones. El presupuesto de la educación, no sé si tenemos ahí para poder visualizar muy bien, que creo que bajo esa lógica de ver números, esta es una fuente que nos da el gobierno. El incremento de presupuesto que ha tenido educación también ha sido muy interesante, ver cómo se le ha ido poco a poco dando el incremento pertinente, ¿no? Sí. Hay que reconocer este movimiento en cuanto a inversión. Porque siempre, históricamente, es un tema que con ustedes lo hemos abordado, y uno de los principales preocupaciones que ha salido es el tema del presupuesto, cómo elevarlo desde el punto de vista de que sea la educación el factor de inversión, ¿verdad? O sea, lo que tenemos en educación hoy por hoy es el reflejo de la inversión que hemos estado haciendo en los últimos 30, 40 años. Por eso es que nosotros como sindicato siempre hemos estado insistiendo en mejorar esa inversión, porque eso es relativo. Entre más inviertes, mejores resultados tienes. ¿Qué es lo que sucede entonces? Que a partir de los últimos 3 años sí se ha visto una mejoría en cuanto a la inversión. Pasamos del 3.4 que tenía el gobierno de Salvador Sánchez Serén a hoy aproximadamente el 5%. Eso implica que la inversión que se va a hacer que han proyectado hacer en la infraestructura elevará considerablemente ese presupuesto. Pero esta situación, Ernesto, también nosotros podemos entregar computadoras a todos los niños, podemos darles acceso a internet, podemos mejorar las aulas, pero el componente fundamental, que es quien va a ejecutar la política educativa, debemos ponerle un poco más de atención, que es al sector docente. El sector docente, la escuela pública, está administrando mal desde hace muchos años. Yo aprovechaba una plática que tenía con el actual ministro y le decía: revisemos algunos proyectos que hay en la escuela pública que nos ha costado muchísimo dinero y que le han ofrecido muy pocos resultados a este sistema educativo. Por ejemplo, los directores de las escuelas públicas. Mire, lo que menos hacen los directores es darle seguimiento pedagógico a lo que hacen los profesores en el aula, porque ellos están en otras cosas, están administrando presupuestos, y esa situación deja a la educación un poco rezagada. Segundo, y a razón, quedémonos ahí, porque me parece que eso es bien interesante. Entendería yo que debe de ser un trabajo en equipo. Claro, ese es un trabajo en equipo. O bajo esa figura está contemplada el tema general y no específico para poder involucrarse en lo que hacen los maestros. Un director, su mismo nombre lo indica, es el director de la orquesta. El que dirige, correctamente. Pero debe, en sus funciones, según la ley, hoy por hoy, tiene darle seguimiento pedagógico a los docentes. ¿Y no lo hay? Hay muy poco, porque el tiempo que tiene ese hombre o esa mujer, le han cambiado sus funciones eminentemente pedagógicas por funciones más administrativas. Ellos pasan elaborando presupuestos, justificando compras de paquetes escolares, etcétera, etcétera. Pero hay otro proyecto, mira, que yo le decía, aprovechaba al ministro y le decía:
¿Cuánto nos ha costado? ¿Cuánto le ha costado al Ministerio de Educación, por ejemplo, este proyecto de asistentes técnicos pedagógicos? Que el mismo nombre dice, asistencia técnica pedagógica al docente. Es un proyecto millonario. ¿Cuántos años tiene de funcionar ese proyecto? Veámoslo a la luz de los resultados. Yo les decía algunos de ellos. ¿En qué ha cambiado la educación con estos proyectos que son tan caros? Entonces, tenemos poco dinero y no lo invertimos adecuadamente, por eso estamos como estamos. Me recuerda mucho las declaraciones que recientemente dio Óscar Picardo, que también él es especialista en el tema de la investigación educativa, y decía, si no se cambia, decía, si no se mejora, si no se dignifica al docente, ninguna reforma educativa dará buenos resultados. La apuesta, ahí está, por cierto, parte de esas declaraciones que en su momento él dijera. Claro, tiene toditita la razón. Bueno, es que sobre el docente hay otras aristas que ver, ¿verdad? Como el manual de función de la tarea docente. El docente nada más es el actor principal, el protagonista del hecho educativo. Pero este docente, alguien lo tiene que estar supervisando, alguien tiene que estar dirigiéndolo, asesorándolo, capacitándolo. Y es la ausencia de ese ser que capacita, que dirige al docente lo que tiene la actual, digamos, reforma educativa, que está mal, por supuesto. Cuando siempre he dicho que el sistema educativo actual está preparado, diseñado para el fracaso, no es una broma. Es porque todos los componentes que están en el sistema están diseñados para que no den un fruto exitoso al sistema educativo. Bueno, ya a la luz de los resultados estamos viendo que cuando inventamos hacer un sistema de evaluación de educación media, por ejemplo, Avanzo, PAES y todo eso, por donde quieras verlo siempre salimos mal. Y como quieras evaluarlo, siempre salimos mal. Entonces, y si vas a educación básica, siempre salimos mal. Y este sistema, ¿por qué sale mal? Bueno, porque lo que se está produciendo, lo que el proceso está llevándose a cabo, al final lo que te da es, digamos, un déficit de conocimientos. O sea, la producción del conocimiento en el centro educativo está limitado porque el sistema está preparado para estar limitado para eso. ¿Cómo no estaría limitado, Ernesto? No estaría limitado si nosotros nos esmeramos por ver dónde se enseña y mejorarlo. Bueno, estamos viendo que va a haber una nueva infraestructura. Ahí estás tocando dónde enseñar. La infraestructura física es una cosa, la infraestructura virtual es otra. Pero también te toca ver ese punto. Bueno, pero te toca ver también quién enseña. Es el docente. Es el que hablamos. Correcto. Pero te toca ver qué es lo que se enseña y es la currícula. Y te toca ver también con qué se enseña, los recursos. Entonces, si todo esto tenemos mayor inversión para que todas estas aristas puedan funcionar, pero se invierten de una manera inadecuada, ineficiente, incontrolada, entonces vamos a tener el mismo sistema o peor que el que tenemos ahorita. 5.1% de inversión del PIB en materia educativa, creo que es un avance importante, como en su momento lo manifestaba, ¿verdad? No debería de ser eso per se, sino debería de ser algo más allá. Por cierto, bajo esa misma lógica que tú estás hablando de esa cadena de cosas o acciones que están en el tema educativo, se está contemplando también el retornar de nuevo al bachillerato para 3 años, porque se acortó a 2 años, ¿verdad? Que fue una solicitud nuestra siempre. Es correcto. ¿Y qué pasó? ¿Falló? ¿Fracasó? ¿No cumplió la expectativa? Logramos que una pieza de correspondencia se viera en la comisión. El amigo Reinaldo Carballo la presentó en la gestión anterior. Entendemos que esa pieza de correspondencia quedó esperando. Nunca pasó a pleno. Y hoy la retoma el Ministerio de Educación y dice, vamos a hacer el bachillerato general que se convierte en un bachillerato de 3 años. De 3 años. Una cosa muy valiente, Ernesto, porque hay varias cosas que la reforma tiene que contemplar para volver a 3 años. Pero comparemos qué pasó, porque uno de los grandes males que el país ha tenido, y eso no lo digo yo, creo que muchos especialistas y ustedes, es que aquí cada gobierno viene con una forma de hacer las cosas y cambia lo mejor bueno hizo el otro. ¿Cuál fue el argumento por el cual se bajó a 2 años? Con nosotros hubo mucho pleito con eso. Porque nosotros con el Ministerio de Educación le dijimos que era un gran error. Y eso fue la administración de... La administración de Calderón Sol. Ajá. Sí.
Bueno, es que no solamente cambiaron, Ernesto, el bachillerato de 2 años. Desde la administración Calderón Solver en los 2 años. Cristiani también. Sí. De 2 años. Es que desde que nació el Porque yo bachillerato entiendo que la idea es que para qué tanto estudios, y lo que hay que hacer es que salte a educación superior, es decir, a la universidad, a buscar la parte técnica. Ya tú respondiste. ¿Sí? Y hacían también la crítica de que lo que se necesitaban era bachilleres para las maquilas. Sí, automáticamente, no sé si me respondí la pregunta, pero recuerdo que ese fue uno de los argumentos. Exactamente, eso fue. Y nosotros nos pronunciamos porque nos estaban quitando a los colegios privados nuestra especialidad en bachilleratos técnicos. ¿Sí? Nosotros siempre hemos sido especialistas en bachillerato técnico vocacional. Electricidad, automotriz, bueno, lo industrial, lo comercial, salud, agronomía, etcétera. Teníamos todo eso instalado y después nos dicen, no, es que ya no vamos a tener bachillerato técnico en agronomía, ya no vamos a tener en turismo, ya no vamos a tener en salud, ya no vamos a tener, quitaron todos los bachilleratos en especialidades y dejaron, el único que dejaron fue el industrial, dejaron el salud y dejaron el comercial. Los otros que han vuelto a nacer es porque se han individualmente, cada colegio ha hecho la propuesta y ha nacido, pero además de limitar el bachillerato de 3 a 2 años, eliminaron bachilleratos muy, pero muy importantes para la vida de desarrollo educativo del país. Y nosotros estuvimos siempre en contra de eso, pero al fin nos dijeron, estos son objetivos que trae la posguerra, la inversión que vamos a hacer es acá. Entonces, claro, para el Estado era muy barato, era muy económico, después de tener que invertir en 3 años de bachillerato, invertir solo en 2. Y después de invertir en un plan de estudios diversificado, invertir en un plan de estudios concentrado en 2 años. Cambiaron la currícula, cambiaron el tiempo del bachillerato de duración, se instalaron un sistema de evaluación enfermizo como era la PAES, instalaron otro sistema de evaluación enfermizo como era la prueba de logros, nos mintieron sobre los resultados. Entonces la reforma se manoseó tanto que produjo lo que tenemos ahorita, lamentables resultados. A ver, pase. Ernesto, Sí. en efecto este país carece de muchos años de una política educativa de Estado, que es lo que nosotros hemos venido reclamando siempre. ¿Por qué el Estado salvadoreño no define una política educativa con el compromiso de los políticos de darle continuidad independientemente del gobierno y de la ideología que esté? ¿Qué es lo que hacen los países desarrollados? Como no tenemos esa política de Estado definida, ¿qué es lo que sucede? Cada gobierno viene a hacer su propio proyecto. Entonces nosotros vamos en el método de ensayo-error, ensayo-error. Sí. Lo que hizo aquel no sirve, o lo que yo voy a hacer es lo mejor, etcétera, etcétera. Se han cometido errores históricos. O sea, quitarle 1 año al bachillerato y establecer el bachillerato de 2 años fue un error. Eliminar la diversificación de bachilleratos, Ernesto, fue otro error. Como también Entonces, aquella decisión de pasar a los automáticamente, no, sí, el modelo de evaluación. de evaluación. Eso ha sido perverso, es para promover y formar mediocridad. Tener mediocridad. Ese es el tema. Así Entonces, directamente es para formar mediocridad. Exactamente. Entonces, es decir, hay una propuesta de alguna manera que busca eliminar esa situación de no aplazar estudiantes. sí, nosotros les venimos pidiendo desde hace mucho rato. Y eso es aplaudible para la actual visión que lleva el ministerio. Se tiene ¿no? que reformar, se tiene que cambiar el ¿Cómo es sistema. eso que ahora automática, que solo no da, pero hay que pasarlo? Y la pandemia vino a agravar más puede ser. esta problemática. De acuerdo. Estos días, Y termino estos días sí. ha prometido el señor, bueno, el ministerio Presentar. ha prometido ¿El ministerio? presentar ya la nueva propuesta. No, ya está hecho el documento que va a eliminar ese pase automático que El pase automático. que se dejó para el 2020 y Sí, 2021. sí. Y yo termino diciendo lo siguiente, mire Ernesto. Yo esperaría que ya esto no sea una cantaleta de nunca acabar. Todos los gobiernos. Un repicar de misa, ¿verdad? Todos los gobiernos han venido hablando de la dignificación y de la dignificación del magisterio. La política educativa, quien la va a ejecutar en definitiva es el cuerpo docente. Y si ese cuerpo docente de veras no se le pone atención, pues va a pasar lo mismo. Mire, hay que discutir la estructura escalafonaria, hombre. ¿Cómo es posible que usted tiene que trabajar 5 años para que le hagan un incremento salarial del 10%? Mire cómo va nuestro escalafón, 10%. Cuando cumple 10 años, ya no le aumentan más del 10, sino que menos, el 8%.
Cuando cumple 15 años, otro 8%. Cuando llegas a los 20 años, el 6%. A los 25 años, otro 6%. Y es hasta cuando ya te vas a ir a los 30 años que te dan un 7%. O sea, en reversa, todo va en reversa. Con esa estructura escalafonaria, están condenando a este magisterio a estar desmotivado toda la vida. Como dijo alguien, bueno, como el Estado hace como que me paga, yo como que trabajo. Mire qué reacción. Eso es increíble para un sistema educativo que necesita tener profesores cualificados a tiempo completo, dedicado a eso, no a otras cosas. Por eso es que usted ve que un maestro trabaja en la mañana acá, en la tarde por allá, y se puede trabajar para sobrevivir, hombre. Todo eso hay que revisar. A ver, hay un foco de atención que la actual administración Bukele ha puesto y que ha sido corregir uno de los grandes males que históricamente ha golpeado la estructura económica, social de nuestro país, que ha sido el tema de la delincuencia, que también las escuelas se han visto precisamente afectadas por esa razón. Seguramente el haber centrado a eso es parte de la prioridad que obviamente de la cual todos estamos ahora viviendo. Pero el tema de la educación también tiene a la base una raíz de componente social, que gran parte de los problemas que se dan precisamente en la delincuencia es por el tema y el modelo de educación que en su momento hemos venido recreando y creando a lo largo de estos años. Definitivamente, hemos tenido, digamos, un sistema que ha propiciado un vivero para la violencia en ese sentido. ¿Y en qué se basa esto? Bueno, ahí los colegios privados hemos hecho lo propio porque de alguna manera sí tenemos alguna, digamos, efectividad en hacer muy institucionales nuestros planes de trabajo. Entonces, tenemos un filtro escolar muy efectivo, por ejemplo, en tanto que nuestros ingresos de los estudiantes pues están muy controlados, en tanto que la producción del tipo de estudiante que nosotros perfilamos a egresar está, digamos, diseñado mediante un plan institucional que no al 100% depende solamente de lo que es el sistema educativo nacional. Entonces, todo esto creo de que propicia de que nuestro sistema de educación privada pues funcione un tanto distinto al sistema de educación público. Pero Ernesto, hay que decirlo, el sistema educativo se ha visto muy beneficiado últimamente por el plan que actualmente se está llevando a cabo sobre el tema del estado de excepción. Las escuelas están más seguras porque trabajo en una escuela. El entorno del centro educativo público está más seguro, se siente más confianza, y esto también obedece a que la línea de acción que se ha tirado socialmente pues ha sido muy efectiva. Hay que decir también de que el sistema educativo, visto desde un tema de desarrollo de país, está comprometido a implementar medidas de desarrollo educativo en el que no tengamos solamente que ver los procesos que se llevan a cabo, sino también los productos. Es más, medirlos más por ahí, por la producción. Y ahí pues el tema del magisterio juega un papel importante porque como está claro, si hay una reforma educativa que va a implementarse, hay que ver hasta dónde esa reforma educativa va a llegar. Si se va a quedar en el escritorio, como se han quedado todas las reformas educativas que se han prometido, si se va a llegar a la puerta de la dirección, si va a llegar a la puerta del aula, o si va a quedar nada más en un sueño irrealizable como han sido el plan social, el plan educado, El Salvador Educado, que fue el anterior a este, que no se llevó a cabo. El anterior a este, que fue El Salvador, ¿cómo se llamaba? El plan Vamos a la Escuela. El plan de escuela inclusiva de tiempo pleno. Todos esos planes no llegaron nunca a materializarse, quedaron nada más en el escritorio. Entonces, si este va a llegar de verdad a la puerta del aula y el docente va a estar motivado, comprometido a implementarlo, yo creo que es una muy buena noticia para el país. Ok, te escuché decir a ti recientemente en unas declaraciones que dabas a la prensa que hay maestros desmotivados y sin incentivos. Y ese es un panorama que espera una reforma que se está trabajando, ¿no? Que se está proyectando. Hay una expectativa. ¿Me vas a hablar un poquito de eso también y de otros elementos que seguramente hay dentro de la propuesta que tienen ustedes de cara a lo que se puede plantear o esperar de una reforma educativa? Voy a la pausa. Gracias por estar con nosotros, 7 de la mañana en punto. Gracias a usted por estar participando, enviándonos sus comentarios, y ya vamos a darles lectura.
Ernesto López. Vamos a continuar conversando con Paz Cetino y Javier Hernández, ambos conocedores del tema de educación en el país. Y hacía mención sobre este tema de la expectativa que está creando el llegar a tener una reforma educativa. Y tú hablabas de que no había mucha motivación, no había mucho incentivo en esa área. Bueno, muchos creen que eso el docente interviene en el hecho educativo. Pero no, ahí hay mucho más personal. Está el técnico, por ejemplo, que no es docente certificado, sino que es un técnico especialista en un área. Están los instructores, por ejemplo, que también son parte de la enseñanza. Y está el docente, que está, digamos, escalafonado en su disciplina. Todo este tipo de, digamos, personajes que son los que responden a la pregunta ¿quién enseña? Realmente, por historia, en el mundo no tienen el incentivo. Hasta en las películas, si tú ves, el docente es el más pobre de la película, ¿verdad? Si en las novelas es igual, el más pobre es el profesor, ¿verdad? Y nuestra realidad muestra lo mismo, ¿verdad? Una limitada, digamos, motivación, tanto material como también una motivación también de asesoría y capacitación. O sea, el docente solo, sin un personaje que lo adiestre, lo capacite, lo acompañe, realmente se mira como un hecho educativo muy aislado, no es un hecho educativo integral. Por eso, pues, estamos viendo que el país, para poder ser competitivo, debería tener un sistema de educación más robusto en ese sentido, en tanto que el que enseña esté suficientemente motivado, no solamente por la parte salarial, Ernesto. Imagínate, bueno, que nos diga aquí nuestro amigo Paz Cetino, ¿cuál es el sistema de salud que tenemos los profesores públicos? ¿Qué tipo de sistema de salud? Yo acabo de ir a pasar consulta hace poco. Hombre, bueno, una consulta por una enfermedad común, te tarda 3-4 horas para poder pasar consulta en un consultorio donde lo que tenemos es un médico con un escritorio y con muy pocos recursos. O sea, la atención de salud para el docente actual, y que dicho sea de paso, el docente, pues, las enfermedades que puedan crearse son laborales, porque el azúcar, la hipertensión, el Parkinson y todo eso, pues nace ahí en ese estrés laboral que provoca, digamos, la vida social del centro educativo, que se vive con tantas preocupaciones y tanta incertidumbre que provee el sistema de repente. Pero ¿qué tanto responde el sistema para acompañar al docente en este sentido? Y es lo que falta que crear. La reforma educativa tendría que ver no solamente el docente activo, Ernesto, porque ese es un grupo de docentes. Ok, el docente activo, tenemos dos grupos ahí mismo en el docente activo. Un grupo que está por querer irse y no se ha podido ir, otro grupo que tiene que quedarse porque no tiene su tiempo para irse, pero también hay un grupo de docentes que está en formación en las universidades y en las IES, en los institutos de especialización superior. Ese tipo de docente también tiene la reforma educativa que poner un ojo sobre él y decir, bueno, cuando este docente se incorpore, ¿cómo va a encontrar la escuela y cómo vamos a enviarlo a la escuela? Y también lo último, deben de la reforma contemplar el filtro para quienes quieren ser docentes y verificar y que se garantice de que quien decide estudiar para la docencia de verdad tenga las garantías para que en el futuro no vaya a decir me equivoqué estudiando la docencia. O sea, debe de haber una certeza de que hay vocación en ella. Exactamente, ese es el punto. A ver, Paz Cetino, tenemos a un salvadoreño, a un astronauta en el espacio que lleva ADN salvadoreño. Decía la madre de Frank Rubio, en el marco de este viaje que partió el día de ayer, decía ella que era necesario que en el país hubiesen mejores oportunidades educativas para que muchos niños sigan los pasos de su hijo. Claro. Creo que no podemos dejar, digamos, de mirar el fin último hacia donde nos puede llevar a la educación. Siempre tomamos en lo más cerca de ejemplo lo que Costa Rica hizo hace 60, 70 años. Abolir el ejército y que de ese presupuesto plantear invertirlo en educación. Y tienen un modelo de educación bastante admirable, si lo hacemos comparativamente con otros en América Latina. Pero este ejemplo es bien interesante porque
la madre del astronauta hacía la reflexión, particularmente porque, y ahí está, miren parte de ese tweet, decía: deseo de todo corazón que muchos niños de El Salvador puedan seguir los pasos de Frank, y que nuestro presidente dice abra los espacios para que esto se logre. Sé bien que lo hará, decía la madre de Frank Rubio, Virna Argueta. De eso es capaz un buen sistema educativo. Frank tiene genes salvadoreños, es hijo de, tengo entendido, de una salvadoreña. Doña Virna Argueta, sí. Con una formación en un sistema educativo que no es el nuestro. De eso es capaz la educación. Porque de eso y mucho más. Nosotros, sí, nacemos con ciertas habilidades y capacidades, pero si el sistema no te las desarrolla, entonces es como que no. ¿Cuál debe ser la apuesta? Mire, la escuela pública hoy presenta mejores niveles de seguridad ante esta decisión audaz, valiente que tomó el gobierno. Nosotros perdimos, hubo un periodo de la historia que perdíamos un maestro por mes, asesinado por esos grupos delincuenciales. Hoy la escuela pública, al tenor de lo que expresan los docentes, tiene mejores niveles de seguridad. Hoy la escuela pública tiene recurso tecnológico. Hoy la escuela pública ya está casi con presencialidad después de estos 2 años de pandemia que golpearon la educación pública. Y la escuela pública se encamina, y esperamos que este proyecto sea agresivo, así como el de las computadoras, a tener mejores niveles de infraestructura. Con esas condiciones, tenemos que dar el segundo paso, que es atender los que van a ejecutar la política educativa. A los docentes debemos de pasar a revisar ¿cómo se llama? La estructura escalafonaria, de lo que hablé hace un momentito. 2, mire, Ernesto, el Ministerio de Educación, por mucho tiempo nosotros le hemos pedido becas, facilidades para que los profesores sigan estudiando, se sigan formando, porque en la medida que usted tiene un profesor mejor formado, lógicamente que la atención para con sus alumnos va a ser mejor. Pero fíjese que aquí un profesor, por sus propios medios, va a la universidad, saca una licenciatura que le puede costar un título baratamente 12 a 14 mil dólares, y cuando sale de esa universidad lo someten a una prueba para que no pueda ascender de nivel. Con el simple hecho del esfuerzo que ha hecho ese profesor por costearse los estudios para tener un título de grado, debería de ser suficiente para que le den el ascenso de nivel. Entonces, la recreación, por lo que hablaba Javier, la cantidad de estrés, el estrés acumulado después de 20, 25, 30 o más años de trabajo en los docentes es evidente. Entonces, deben de haber sitios de recreación para ellos. El programa de salud debe de mejorarse, el Estado debe de invertir en bienestar magisterial, así como le da una partida al Seguro Social, debería de invertir en bienestar magisterial. Y si nosotros tenemos escuelas bonitas y con mejores recursos, a mí no me cabe ninguna duda que podemos sacar más astronautas. Por poner el ejemplo, otro tipo de Frank. profesionales. A ver, sobre la base y la construcción de ese modelo debe de haber mucha participación de actores como ustedes. No debe de ser aislado el sector, porque es el que a diario vive la inclemencia del tiempo, ¿no? Bueno, lo aplaudible aquí es que la reforma educativa deba nacer de la escuela hacia el ministerio, no del ministerio hacia la escuela. El éxito está garantizado cuando tú sos parte de quien crea la reforma, te comprometes a aplicar la reforma. Y si esta reforma nace en el escritorio de un oficial del Ministerio de Educación, bueno, eso va a tener muy poca receptividad. De hecho, cuando una reforma educativa nace ni siquiera de expertos, sino de gente extraña a la educación, el docente no entiende qué es lo que va a hacer en esa reforma. Entonces aquí el compromiso y qué bueno fuera que se involucre al docente público y privado. Tenemos mucho que decir los docentes en este sentido, porque somos los que cocinamos la educación. Entonces no puede ser
que esto nazca en el escritorio con una computadora. De hecho, para que el astronauta haya llegado a este fin, tuvo que pasar por un sistema que lo llevó a llegar a ese éxito, digamos, de producir en él las competencias para estar donde está hoy. Ahora hay que ver si nosotros tenemos instalado un sistema en nuestro país para poder llegar a eso. Y es lo que el compromiso que tiene que tener El Salvador. El Salvador hoy por hoy está visto por el mundo, por lo que vivimos ahorita, por lo que el presidente ha puesto en la pantalla El Salvador, en la vitrina, lo ha puesto como para que lo pueda ver desde todos puntos de vista. Y el punto de vista educativo es sumamente, digamos, visible, no en tanto de que podamos ver el camino para llegar a un fin, sino el fin en sí. O sea, lo que vamos a ver es si dentro de 15, 20 años lo que hoy se está instalando, Ernesto, va a ser efectivo. Porque si no, de nada va a servir pensar en que invertimos más en educación, pero tuvimos menos efectividad. No tiene sentido. Hay un tema con el cual quiero cerrar esta conversación, más allá de coronar con el tema de los grandes desafíos que se tiene. Esto de una noticia que vi recientemente de la migración de estudiantes de lo privado al público. Ah, sí. ¿Sí? ¿Es cierto esto? Me causó un poco de extrañeza. Digo, porque la escolaridad se ha incrementado y creo que ese es el punto de referencia que utiliza. Si alguien oficialmente tiene que decir cuántos migran de un lado a otro, pues es el Ministerio de Educación. Claro. Porque ellos tienen los datos, digamos, más al dedo de cuántos migran, ¿verdad? Aunque nosotros como colegios privados consideramos que son más los que han migrado del sistema público al privado. O sea, a la inversa. Nosotros, Sí. pero tengo que aclarar una cosa. Sí. Tengo que aclarar una cosa. Ellos han dicho cuántos han migrado del sistema privado al sistema público, pero hay un porcentaje importante de estudiantes que migran del sistema público al sistema privado, que no le queda otro camino más que ir al sistema privado. Porque el sistema privado, Ernesto, tiene un potencial de especialidades que son únicas. Entonces no le queda más al estudiante que buscar cumplir su sueño educativo en un colegio privado, porque ahí está la respuesta a su necesidad. Ok. Esto se dio en dos momentos, hay que entenderlo así. Durante la pandemia quedó claro que el sistema privado tenía una capacidad instalada para atender mejor a los alumnos vía virtual, cosa que no tenía el sistema público. En ese momento se produjo una especie de migración de lo público a lo privado. Pero cuando las cosas empiezan, la pandemia no da tregua y la situación tiende a normalizarse, ya la presencialidad en las escuelas, hay un elemento que hace también que se dé esa migración. Es que en la escuela pública todos los estudiantes que están ahí les están regalando una computadora o una tablet. Entonces ese factor también llama la atención de los padres de familia, de las clases medias, bajas. Entiendo que la base argumentativa es el incremento de las matrículas que han tenido. Exactamente. Entonces, eso hay que entenderlo así. Que es un componente exclusivo del sistema. Exactamente. Pero yo quería decir algo, a los alumnos. Ernesto, Sí. para ir cerrando ya y a manera de ir concluyendo, ¿no? La Porque ya se construcción nos fue el tiempo. de un nuevo modelo, una nueva propuesta. En realidad, si quieren hacer algo bueno y que sea sostenido en el tiempo, deben hacerlo sobre la base de la experiencia que tienen los maestros que están en el aula. Porque eso ha sido el mal de todos los gobiernos anteriores. Construir cosas desde los escritorios e ignorando la realidad de los profesores, de los alumnos en las escuelas y especialmente en el área rural. La base del éxito de toda propuesta de reforma estará en que tomen en cuenta. A mí me alegra que esté ya la mesa de diálogo con los representantes de las organizaciones y creo que se puede construir algo beneficioso. Okay. Bueno, a ver, a manera de concluir también. Bueno, yo quiero agradecer, esta entrevista ha sido muy productiva. Tenemos que decir que nos sumamos al esfuerzo por un mejor país educado y que los colegios privados estamos a la orden. Felicitamos al señor ministro de Educación por esta valiente medida que va a tomar de reformar la educación del país, y el señor presidente de la República realmente también expresarle nuestro compromiso con el sistema siempre, y que estamos a la orden para cuando ellos consideren que podamos dar nuestros aportes, que siempre pues van en la línea muy propositiva para un mejor El Salvador. Ernesto, aquí hay que decir una cosa para finalizar.
nosotros como colegios privados estamos en la sintonía también de una mejor cultura de evaluación. No pudimos hablar de avanzo porque no nos dio el tiempo, sí. Pero realmente... Está programada para noviembre, ¿verdad? Está programada, 18. sí, para noviembre, pero... Creo que 18. Pero también no hay que descuidar que eso debe de tocarse todavía. Todavía avanzo, necesita todavía una mejoría. Y agradecerles, sí. Pues, y muchas gracias por la invitación y un saludo a nuestra comunidad educativa nacional y a nuestros amigos que nos ven desde fuera de nuestras fronteras. Así es, en efecto, yo quiero agradecerles a ambos el que nos hayan... Ahí está, 16 y 17 de noviembre, obviamente es la prueba Avanzo. Vamos a ver más de este tema más adelante y ver cuál es el resultado que esto tenga. A ambos, gracias por haberme acompañado. Gracias. No, gracias, Ernesto. Y también... Yo solo... ¿Sí? Termino recordándole a los funcionarios, los trabajadores seguimos esperando la reforma de pensiones. Ok. Ese es el tema también. Otro tema. De coyuntura. Bueno, para todo el mundo, ¿verdad? Es un tema. Que es un tema general. Pausa y vamos desde luego a la segunda parte del programa a conocer el estado de la economía, cómo cierra el ciclo de la economía de nuestro país. Douglas Rodríguez, presidente del Banco Central de Reserva, me acompaña. Así es que desde ya les invito a ustedes a que se queden con nosotros y vamos a la segunda parte del programa. Ernesto López. Quiero darle la más cordial bienvenida a esta segunda parte del programa al presidente del Banco Central de Reserva, licenciado Douglas Rodríguez. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias Ernesto por la invitación. Buenos días a todo el pueblo salvadoreño que nos sintoniza. Qué gusto estar acá y compartir noticias de la economía salvadoreña. Recientemente vimos una conferencia de prensa en la que estaban dando los indicadores del grado de exportación favorable que ha tenido el país. Pero quiero comenzar con un tema que, por cierto, fue colocado recientemente en la cuenta del presidente de la República, en cuanto decía que El Salvador completó con éxito la primera operación de compra anticipada de bonos con vencimiento al 2023 y 2025, logrando recomprar bonos por más de 565 millones de dólares. Y esto generó más de 275, dijo, en ahorros para nuestro país. Ahí está, por cierto, el tipo. Hay que recalcar algo muy importante. Las condiciones con las que se recompraron son las abiertas, tal como lo dicen las condiciones que se firmaron cuando se adquirieron esos bonos. Eso es algo permitido, es algo que el mercado establece, es algo que las condiciones de los contratos, de los bonos, lo permiten. De esa forma se hizo y la estrategia del presidente funcionó. Son 275 millones de dólares que El Salvador no tendrá que pagar porque ya recompró su deuda, y esos 275 millones de dólares, no duden que el presidente Nayib Bukele lo va a invertir en seguridad, en educación, en salud, en obras, en proyectos y siempre en beneficio del pueblo salvadoreño. Fue más del 54%, creo, sí, ¿no? Fueron de lo que se colocó en el tema de la recompra. Parte del 2023 y parte del 2025. Y anunció que hará una nueva oferta para poder tratar de recomprar, y ojalá los tenedores de los bonos que quedan pendientes, que todavía no quieren vender su deuda anticipadamente. Pero más que eso, hay que destacar también que el presidente está comprometido, y el gobierno también, a pagar la deuda. Una deuda que no fue adquirida por el gobierno en sí, pero igual este gobierno no delega ni relega, sino que cumple con los compromisos adquiridos como país. Y es importante que estamos cumpliendo antes de, y todavía hemos tenido un ahorro de 275 millones. No es poca cosa, son 275 millones de ahorro, algo que beneficia al pueblo salvadoreño y que le permite al gobierno trabajar más y tener más disponibilidad para poder hacer obras e invertir en los gastos sociales, que son importantísimos para el desarrollo y la calidad de vida de los salvadoreños. Bueno, remarcó que la operación fue tan exitosa que en este caso encierra él en alguna de sus intervenciones digitales con la frase: El Salvador paga sus deudas. Sí, así es. Un buen pagador, anticipadamente, hay la disponibilidad para poder pagar, y ¿por qué no hacerlo? Y si alguien los quiere vender anticipadamente y lo quiere vender voluntariamente, tal como lo estipulan las condiciones del contrato firmado cuando se contrajeron esos bonos, ¿por qué no hacerlo?
Es una operación permitida, es una operación legal, incluso es una operación que regularmente hacen los países, siempre y cuando tengan la disponibilidad para poder comprar esa deuda anticipadamente. Ahora, esto trajo consigo reacciones de sectores opositores al gobierno. ¿Qué piensan al respecto? Los opositores, obviamente, por eso se llaman así, opositores, y se van a oponer a todo, ¿sí? Pero creo que es incuestionable que se logró una operación exitosa, creo que es incuestionable que se están teniendo 275 millones de dólares en ahorros, y eso habla bien de las ideas que tiene el presidente. No son ideas, obviamente, en beneficio particular para un pequeño sector, sino que son ideas para beneficiar a todos los salvadoreños, para poder seguir invirtiéndole al tema de seguridad que tan buenos resultados nos ha dado, para poder seguir invirtiendo en esas políticas y medidas antiinflacionarias que nos han colocado, Ernesto, en el país de la región centroamericana con la inflación más baja. Más baja de toda Centroamérica y más baja incluso del promedio de la región. El promedio de la región es de 10.1% de inflación. Pero vámonos más allá. ¿Cómo está Latinoamérica en inflación? Las medidas que el presidente ha tomado le han funcionado de tal forma que la inflación en Latinoamérica es del 13%. Y El Salvador es la tercera economía con la inflación más baja de Latinoamérica. Eso es destacable, es importante decir con datos que las estrategias y políticas tomadas por el presidente Nayib Bukele para frenar la inflación, un fenómeno que está afectando globalmente a todo el mundo, le han funcionado, nos han colocado como el país de la región con la menor tasa de inflación. Incluso el promedio de Centroamérica es de 10.1% y nosotros estamos un 7.7%. A ver, regresemos un poquito a este tema de las reacciones que ha traído consigo el anuncio que el presidente hacía de la recompra que se ha hecho y que fue exitosa. Decía el economista Rafael Lemus, y le voy a trasladar a ver, conocer su opinión, decía que aunque esta operación signifique un ahorro para el gobierno, el problema fiscal de El Salvador queda intacto. Vemos la deuda ha bajado de 80 que teníamos el año pasado, a julio teníamos un índice de deuda de 80%, ha bajado a 75%, la recaudación fiscal ha aumentado un 16.1%, y muchos dirán, eso es producto de la inflación, pero ha aumentado 16.1%, Ernesto, no ha aumentado un 8 o un 7%, que es el índice de inflación que tenemos ahorita, ha aumentado un 16.1% y no es comparable, pues la recaudación fiscal ha subido. Y el hecho de que estemos recomprando anticipadamente nuestra deuda y que se estén obteniendo 275 millones de dólares de ahorro, significa que el gobierno tiene la disponibilidad y tiene la liquidez para poder pagar sus deudas anticipadamente. Si él menciona un problema fiscal, estamos bajando la deuda, estamos recaudando más y estamos repagando la deuda anticipadamente. Estamos bajando el índice de deuda, de 80 bajó a 75, que es el último dato que tenemos. No veo yo el tema. Ok, voy a hacer una pausa, son las 7:30 minutos. Cuando regresemos, ¿en qué consiste esto del crecimiento de exportaciones y que ha sido positivo de acuerdo a las proyecciones y a los datos que dieron a conocer como Banco Central de Reserva la vez anterior? Voy a hacer una pausa, regresamos con estos y otros elementos. Estamos también, si ya estará listo el informe económico de país, para conocer también cuáles son los avances o cuáles son los desafíos que se tienen en esa materia. Pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. A esta hora de la mañana continuamos nuestra conversación y un análisis pertinente sobre la situación económica del país con el presidente del Banco Central de Reserva, Douglas Rodríguez.
Pero también recientemente conocimos en una conferencia de prensa que se dio a conocer los indicadores que como país hemos logrado en materia de exportación, importación y también en el tema de remesas. Comencemos con el tema de exportaciones. Exportaciones, a pesar de los shocks económicos que sufre el mundo, de la inflación que afecta a todo el mundo, de la crisis de contenedores, de la guerra entre Ucrania y Rusia, por las materias primas, a pesar de todos esos fenómenos económicos negativos que están sucediendo en el mundo, el sector exportador salvadoreño se ha mostrado resiliente y ha tenido buenos resultados en exportaciones, tanto así que solo en el mes de agosto El Salvador exportó $609 millones, con un crecimiento de un 18.7%. Otros van a decir, ¿es la inflación? No, no es eso, un 18.7%, que significan $96 millones adicionales a lo que se exportó en agosto del año pasado, si lo comparamos de agosto en agosto. Pero no solamente hemos aumentado en el precio o en los ingresos monetarios por exportaciones, también hemos incrementado nuestra producción porque el volumen de lo que se ha exportado ha aumentado un 15.8%. Tanto así que en el monto acumulado de enero a agosto de este año se totalizan $5.091 millones vendidos por exportaciones de bienes, con un crecimiento interanual de un 16.7% si lo comparamos en el mismo periodo con el año pasado, el 2020. Marzo todavía es nuestro mes de exportaciones de cifra récord en la historia de El Salvador. No hay otro mes que se haya exportado más de 710 millones de dólares. Para aclarar un poco y clarificar, mejor dicho, de lo que estamos hablando, exportación significa producción, que producimos. Exportación significa aquellos productos que son 847 productos, la canasta exportable de El Salvador, son aquellos productos que se fabrican en el país y que son demandados por las economías de otros países. Que se colocan en la economía Exactamente, mundial. Que se mandan a otros países. Pero ¿a dónde van? Sí, okay. Los productos salvadoreños exportables que se distribuyen al mundo, en total son para 120 países, Ernesto. 120 países, y es más importante destacar que Centroamérica, los países de Centroamérica son nuestro principal destino de las exportaciones, acumulando $2.290 millones de enero a agosto. La participación es del 45% del total de las exportaciones, tienen como destino Centroamérica y tienen un crecimiento de un 18.3%. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué Centroamérica y por qué no Estados Unidos? Obviamente el flete por la crisis de contenedores pasó. En enero de ese año estaba $9.600 el flete del contenedor para la exportación. Ya en el mes de julio ha bajado a $4.660. Eso obviamente es una muy buena señal de que van a empezar a bajar también el tema de la inflación, pues el contenedor está costando menos para poder enviar en promedio los productos. Entiendo que en ese rubro se generó una noticia muy buena, que bajaron los costos de los fletes, que habían tenido un disparo tremendo a raíz de todo el tema de pandemia, ¿no? Exacto, tal como mencioné, llegaron en enero de este año, llegaron a 9.600, ahora se están cotizando a 4.600 en promedio, ha bajado significativamente. Estados Unidos es nuestro segundo socio comercial con un $1.971 millones como después destino de Centroamérica. Después de Centroamérica. La participación es del 38.7% y también tiene un crecimiento de un 11.8%. Como mencionaba, el tema de México en último lugar, pero no solamente nuestras exportaciones están creciendo en tema de ingresos, también están creciendo, como ya lo mencioné, en tema de volumen, de cantidad de productos que se exportan. Significa una mayor producción. Pero no solamente en eso, Ernesto. Es tanto así que las exportaciones están tan bien que han aumentado de enero a agosto 61 empresas que se están dedicando también
a exportar productos salvadoreños y que están supliendo la demanda internacional de productos salvadoreños. Registramos al mes de agosto 2.236 empresas en total que se dedican a exportar, con un aumento de 61 empresas si las comparamos de enero a agosto del año pasado. Es decir, Ernesto, están generando más producción, están vendiendo más y están agregándose más empresas. ¿Qué significa esto para el amigo televidente que nos está viendo en casa? Significa que las empresas están produciendo más y que para producir más se necesita contratar más mano de obra. ¿Ya? Todo eso en un escenario de un clima favorable, económico favorable, país, exactamente. Económico favorable, ¿no? Con seguridad. La seguridad ha sido un factor determinante también. A eso iba. ¿Será eso uno de los principales factores? Exactamente. El tema de seguridad lo estamos viendo en las importaciones. En las importaciones las empresas están importando más materia prima, que son los bienes intermedios, y también están importando más bienes de capital, que son los bienes que se importan para poder aumentar la capacidad productiva de las empresas. ¿Qué significa eso? Están vendiendo más, están invirtiendo más, significan más fuentes de empleo para los salvadoreños. Generan tanto empleos directos y también empleos indirectos por todo lo que se genera a través de la producción de estas empresas. Y ahorita solo estamos viendo el rubro de exportaciones y de importaciones. Todas las importaciones han tenido un crecimiento positivo y se destacan en un 43% del total de las exportaciones aquellos bienes intermedios, que son las materias primas que las empresas utilizan para poder fabricar sus productos, para colocarlos en el mercado local y también para poder enviarlos a las economías que lo demandan en el mundo. A ver, aquí me están haciendo una pregunta que sería bueno, Ernesto, que nos explique bien en qué consiste el tema de bonos para entenderlo mejor. Y eso de la recompra, aquí está, Ernesto, que explique primero. Vamos a regresar un poco a eso, voy a darle lectura, porque me están insistiendo que es un bono y la razón de comprarlo. Muchos no tienen claro en qué consistió esta operación y en cómo se va a ver beneficiado el país. En simples palabras, para no detenernos en la proyección del estudio ahora que pasamos del tema de las exportaciones. Hay dos tipos de bonos, 2023 y 2025. Ambos son por $800 millones cada uno. El presidente lanzó una campaña para poder recomprar, es decir, si alguien tiene una deuda, alguien es un tenedor de un bono, alguien compró un bono hace 10 años y lo tiene y lo ha negociado y se puede negociar porque el mercado internacional lo permite negociar con un bono de deuda. Eso, el presidente lanzó la oferta para poder recomprarlo anticipadamente. Uno vence en el 2023 y el otro vence el 2025. El presidente lo anunció ayer, lo vamos a retomar. Se compraron $565.2 millones del total de la deuda, con un ahorro de $275 millones. Es decir, del total de la deuda ya no se van a pagar los 1.600, sino que ahora se van a pagar 275 millones menos. Ok, esperamos que haya quedado bastante claro esa parte, que obviamente para eso sirve este tipo de programas, para poder ilustrar. Pero es más importante mencionar, Ernesto, si me lo permites, que esta es una operación permitida dentro de las condiciones firmadas y el contrato firmado en la adquiriencia del bono, y también es una operación que regularmente se hace en el mercado internacional y que le da una señal de que el gobierno de El Salvador tiene dinero para poder pagar anticipadamente sus deudas que no son contraídas por este gobierno, sino que fueron contraídas por gobiernos anteriores, pero que el gobierno no está pensando en dejar de pagar. Significa la deuda de El Salvador se paga y se paga anticipadamente, y de esos 275 millones serán utilizados obviamente por el presidente para proyectos, para obras, para gastos sociales, educación, seguridad y también salud. Ok, espero que haya quedado bien claro el tema de la recompra de bonos y ese ahorro que se ha tenido de $275 millones. Regresemos un poco a la exposición que teníamos. Exacto.
Nosotros tenemos 847 productos Sí. que son nuestra canasta exportable. De esos, los productos, el top 4 de productos que se exportan son camisas, que es el primer lugar, con 565 millones de dólares en camisas, suéteres, 348 millones de dólares en suéteres, envases plásticos, 220 millones de dólares, y hay algo muy importante, chips eléctricos, semiconductores eléctricos. Hemos logrado exportar 183 millones de dólares de enero a agosto. Es decir, El Salvador ya no solo se dedica a producir o a maquilar textiles como lo hacía hace 30 años y se ha especializado en 30 años, que es muy bueno también, no es malo, pero ahora también se está dedicando a otro tipo de maquila, la maquila de chips eléctricos, que han generado 183 millones y se coloca en el top 4 de los productos que más se han exportado de enero a agosto de este año. Ok, Estados Unidos es nuestro segundo socio comercial. Es correcto. Ellos están, creo, ya en la fase última para poder ver el resultado de su ciclo económico. Sí. Y a partir de eso se van a hacer las consideraciones pertinentes para declarar si hay o existe o no una desaceleración sí. En su economía. Así es. ¿Cómo implica esto, toda esta proyección de la cual vamos a seguir conversando cuando regresemos? Yo creo que es un punto bien importante que no podemos soslayar en el análisis mismo que puntualmente se está haciendo sobre el tema de las exportaciones y las importaciones. Porque también tenemos ahí otra figura contemplativa que es el tema de las remesas. Claro. Vamos a hablar de eso cuando regresemos, 7:46. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Dejé sobre la mesa un tema que me parece que es importante, que no podemos invisibilizar en este análisis que se está haciendo, reconociendo que Estados Unidos es nuestro socio número 2 en cuanto al tema de mercado comercial. Ellos están sufriendo y están teniendo variables en sus tasas de intereses que de alguna manera son indicadores para poder digamos, como poder saber si entran a un proceso de recesión económica y qué esto, cómo implica o cómo nos afecta o cómo se ve desde la perspectiva de nosotros, claro, sabiendo que ellos son nuestro segundo socio comercial. Y el principal originador de la remesa. Y el principal originador de la remesa, que es el otro tema que no podemos dejar. 93.6% de las remesas que ingresan al país tienen como origen Estados Unidos. Pero tenemos un dato bien interesante, un análisis bien interesante, que ahorita lo vamos a destacar. De acuerdo a la Oficina de Análisis Económicos de Estados Unidos, que es la oficina que se dedica a hacer las estimaciones y hacer los análisis económicos de Estados Unidos, en el primer trimestre de este año Estados Unidos registró una caída en su Producto Interno Bruto de 1.6%. Y la proyección que tienen para este segundo trimestre, que lo tendría que... Es una proyección porque la oficial la determinan hasta el día 30 de septiembre, al igual que El Salvador. El 30 de septiembre daremos a conocer el crecimiento del Producto Interno Bruto salvadoreño. La proyección que tiene esa oficina de Estados Unidos en el crecimiento es también una caída en su Producto Interno Bruto de 0.6%. De acuerdo a esto, se confirmaría que Estados Unidos estaría en una recesión. 2 trimestres consecutivos de caídas en Producto Interno Bruto determinan una recesión. ¿Qué es lo que nosotros esperamos? Precisamente, Estados Unidos ya va para el tercer trimestre, faltaría que ver el tercer trimestre cómo salen, si logran aumentar. Parece que va a superar en el tercer trimestre porque la curva sigue de 1.6 a 0.6, la caída ha decrecido. ¿Cómo nos afecta aquí? Bueno, ya lo mencionamos, nuestro segundo socio comercial, pero, sin embargo, las exportaciones, nuestro primer socio comercial, están los países de la región centroamericana. ¿Y por qué? Porque el flete está tan caro que es mejor enviar, y más barato enviarlo a Centroamérica que enviarlo a Estados Unidos. Podría ser, sí, no lo vamos a descartar, que las exportaciones tengan un leve decrecimiento, pero de acuerdo a lo que nosotros estimamos, nuestras exportaciones salvadoreñas tendrán
un aumento de un 14 a un 17% al cierre de este año. Esa es la proyección que tenemos, que ya está también contemplada el tema de la recesión de Estados Unidos, y se espera que nuevamente el sector exportador salvadoreño se muestre resiliente. Entonces no esperamos mayor incidencia de lo que podría ocurrir si eso fuera así. El tema de las remesas es un tema bastante importante que hay que destacarlo también. Sí. Veamos el tema de remesas. Sí. Creo que hemos tenido un crecimiento importante, ¿no? Sí, en el tema de remesas vamos a ponerlo bien claro, que el tema de remesas, a pesar de que Estados Unidos tiene una tasa de inflación de 8.3%, 8.3% es más alta que la de El Salvador, ¿ya? Sí. Pero es más baja que el promedio de Centroamérica. Las remesas, que a pesar de que los precios en los alimentos de Estados Unidos han crecido un 11.4% producto de la inflación, los servicios de transporte han crecido, han aumentado 11.3%. La electricidad, que es básica, pues 15.8%. Eso es lo que ha crecido de inflación, la electricidad en Estados Unidos. Y para el alquiler de vivienda ha aumentado un 6.2%. A pesar de la alta inflación, a pesar de que todos los productos o todos los servicios básicos o de primera necesidad que tienen los salvadoreños que viven en Estados Unidos, que son casi 3 millones de salvadoreños, a pesar de eso, nuestras remesas siguen creciendo. Hacen un esfuerzo y de enero a agosto han acumulado 5.066 millones de dólares en remesas, con un crecimiento de un 3.6%. A pesar de que se estima que Estados Unidos entrará en recesión, nuestra diáspora salvadoreña sigue haciendo esfuerzos importantes para apoyar a las familias salvadoreñas que reciben una remesa mensual, al menos 1 de 4 hogares salvadoreños, Ernesto. El 25% de todos los hogares salvadoreños reciben una remesa mensual y de forma continua. Pero no solamente hemos aumentado en el valor de las remesas. En agosto se recibieron 650 millones de dólares producto de las remesas familiares. El año pasado fueron 615 en el mismo mes, es decir, agosto fueron 615, y se han registrado un crecimiento solo en agosto, Ernesto. ¿Sí? Y a pesar de las malas condiciones económicas que tiene Estados Unidos, de que esta es una posible recesión, que tiene una inflación súper alta, ha crecido 5.7%. Las remesas. Y no solamente han crecido en valor, también hemos recibido 70,000 operaciones adicionales. Agosto fue el segundo mes con el mayor número de remesas registradas en la historia del país. No puedo pasar por alto preguntarle qué papel ha jugado el Bitcoin a un año en ese tema en particular, porque de acuerdo a lo que se hizo o hicieron algunos economistas, en términos de reconocer que ya cumplió un año, no había tenido, digamos, los frutos esperados como se planteó desde un principio. Es una tecnología nueva, es un tema innovador, es algo que es nuevo para muchos y que obviamente es una política que está desarrollándose, pero solo en este año se han recibido producto de remesas a través de las billeteras digitales 85 millones de dólares en remesas que no pagan ninguna comisión. Por ejemplo, las 4.884 millones de dólares que ingresaron a través del banco, si las empresas remesadoras tuvieron que pagar un 10%, nuestros hermanos lejanos, para poder enviar esos 4.884. Pagaron un 10% de comisión, y que es lo normal que tienen que pagar. Ahora, con la billetera digital Chivo, que es impulsada por el gobierno, pagan 0 comisiones. Claro, hay un tema de que tiene que ir fortaleciéndose y que vamos viendo que va creciendo. Solo en agosto se recibieron 11 millones de dólares producto de remesas a través de la billetera digital. Ok, estoy por concluir el programa y no puedo pasar por alto también preguntarle ¿cómo asumen ustedes las reacciones que se generaron a causa del traslado de la Digestic?
una instancia que mide arroja importantes insumos o indicadores de cómo está el ambiente general en el país en términos económicos y sociales, y que pasó por decreto aprobado en la Asamblea Legislativa a ser administrado por ustedes. Sí, existe la gran oportunidad de que el Banco Central de Reserva genere también los censos y también las estadísticas. Es algo que otros países también ya lo hacen, países de la región también, y en Latinoamérica también lo hacen. Pero más importante de esto, Ernesto, hemos recibido el acompañamiento del Fondo Poblacional de las Naciones Unidas, del Buró del Censo de los Estados Unidos, del BID también, que es parte del proceso porque está también dando el crédito para poder realizar el censo, también del Fondo Monetario Internacional, también nos está apoyando muchísimo. De hecho, tuvimos una reunión el mes pasado donde nos reunimos con todos esos actores, y hay más todavía, pues, porque también hemos recibido el apoyo de los organismos internacionales que están de acuerdo con la operación y que nos van a brindar todo el apoyo para poder desarrollar y mejorar las estadísticas y realizar de verdad el censo poblacional que nos hace falta. Pues teníamos 15 años de no realizar un censo, y eso es de verdad inviable para un país que quiere conocer los desarrollos. ¿Cuándo tendríamos un nuevo censo? Estamos en estudio, nosotros esperamos también tener un dato específico y lo vamos a anunciar a través de una conferencia de prensa y una mesa del censo. Claro, pues es importante saber cuántos somos. Sí, exactamente. ¿Cuánto invierte el Estado? Bueno, ese es uno de los principales objetivos que tiene el censo, ¿no? Saber tenemos 15 años de no saber, de no hacer un censo, y regularmente se tiene que hacer cada 5 años, Ernesto. Es decir, llevamos 3 periodos sin hacer un censo. Eso no es lo mejor para un país. Lo mejor para un país es tener las estadísticas de cuántos son y la riqueza de los datos. La riqueza de los datos es importantísimo. La demógrafa Beatriz Urdinola dijo: unir la dirección de censos al Banco Central es mezclar peras y manzanas. ¿Qué piensa? No, de acuerdo a los organismos internacionales y de acuerdo a lo que se hace en Latinoamérica, no es así. Nosotros de verdad vamos a demostrar con trabajo que se están haciendo las cosas bien. Ya dimos el primer paso, los organismos internacionales están apoyando al Banco Central de Reserva en este tema y se han puesto muy colaborativos y no hemos tenido ninguna objeción de parte de ellos. Douglas, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado y nos haya recreado precisamente con estos números muy positivos desde el punto de vista de cuál es el estado de las exportaciones y el tema de las remesas y otros que abordamos en el momento. Gracias, le agradezco muchísimo su participación. Gracias, Ernesto, y gracias por el espacio y la invitación. Un buen día para todos los salvadoreños que nos sintonizan. Gracias. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.